Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El desempleo sigue cediendo. A nivel nacional, la tasa de desocupación cayó al 13,3% en noviembre, reveló el DANE. Las mujeres siguen siendo las más afectadas. Analizaremos el panorama laboral con el economista Gregorio Gandini. Gas para 16.000 hogares. El Ministerio de Minas y Energía anunció la destinación de importantes recursos para construir redes de distribución de gas licuado de propano en 4 departamentos. Les contaremos los detalles y quiénes serán los beneficiados. Y comenzamos esta emisión con una buena noticia. El DANE reveló que el desempleo siguió bajando durante noviembre, al punto que ya se ubica en 13,3% a nivel nacional. Aunque son más de 3.200.000 personas sin trabajo, el panorama es mucho menos dramático que en abril. Recuerden ustedes, cuando se sintieron los peores efectos de la pandemia y el desempleo estaba por encima del 21%. Tenemos un total de 21.3 millones de personas ocupadas en el mes de noviembre de 2020, que contrasta contra las 22.9 millones de personas aproximadamente que teníamos en noviembre de 2019, con lo cual tenemos una reducción de la población ocupada de 1.562.000 personas. Mientras tanto, la población desempleada en noviembre se ubica alrededor de los 3.3 millones de personas, exactamente 3.273.000 personas desocupadas en el país, es decir, o desempleadas, frente a 2.332.000 personas desempleadas que teníamos en noviembre del 2019, lo cual corresponde con un incremento de 941.000 personas de más en situación de desempleo en el país, que la tasa de desempleo nacional en el mes de noviembre tuvo un incremento entre noviembre del 2019, cuando era del 9.3%, al 13.3%. Eso es un incremento de 4.1 puntos porcentuales por aproximación matemática, mientras que la tasa de desempleo urbana de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas tuvo un incremento de 5 puntos porcentuales al pasar de 10.4 en noviembre del 2019 a 15.4. En noviembre, la tasa de desempleo para Bogotá sea del 14.8%, la tasa de desempleo para Medellín del 16.2%, para Cali del 18.5%, para Barranquilla del 12.4% y para Bucaramanga del 14%. Y para analizar este avance en materia de empleo en el país y lo que se puede esperar para el 2021, le doy la bienvenida al doctor Gregorio Gandini. Él es columnista, economista y experto en estos diferentes temas de los que nos vamos a ocupar. Doctor Gandini, buenas noches. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación. No, señor, encantado de tenerlo. Doctor Gandini, en primer lugar, esta tasa del 13,3% con la que terminó noviembre, ¿vamos a buen ritmo en ese descenso del desempleo o se esperaba que fuéramos incluso más rápido? Digamos que yo creo que sí está mostrando señales de reactivación, pero me parece que vamos más lento de lo que se hubiera esperado en este momento. Sin embargo, una cosa que es importante tener en cuenta es que nosotros ya veníamos desde antes de la pandemia, que es muy importante notar esas cosas, ya veníamos con un problema de desempleo. O sea, el desempleo ya era un problema para este gobierno en particular, pero desde siempre hemos tenido una estructura de empleos formales que no ha sido lo suficientemente fuerte o no hemos generado el suficiente crecimiento para generar ese mayor número de empleos. Si vemos, por ejemplo, las cifras de lo que era hace un año, pues decimos, claro, hace un año era 9.3, pues 9.3 son 2.300.000 desempleados formales, sin hablar de informales. Entonces es importante también tener en cuenta eso en el contexto de la discusión, Henry. Creo que vamos a un ritmo importante, digamos que pues la recuperación también es más dramática a medida que fueron abriéndose los sectores y demás.
El problema es que ya esta parte ya estamos con los sectores abiertos, ya estamos como realmente con la economía funcionando, pues no al 100% probablemente, pero con unos niveles de funcionamiento ya mucho más amplios de lo que era, por supuesto, abril, mayo, junio. Y es ver qué tanto más va a poder como acelerarse este crecimiento del desempleo. Esa es la gran pregunta. Así es, en las ciudades incluso la desocupación es mayor, está por encima del 15.5% en promedio en las 13 principales capitales. ¿Por qué será más difícil bajar el desempleo en las grandes capitales donde se supone hay muchas más empresas? ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con que restaurantes, sitios de entretenimiento siguen cerrados en su mayoría o a medias operando? Yo pienso que eso es parte del ejercicio. Lo otro es también ver cuántas de esas empresas grandes sobrevivieron, ¿no? O pues de esas empresas más formales, o cuántos puestos de trabajo se eliminaron y no volvieron. Que eso es lo que suele, también es un elemento que es importante tener en el ejercicio, y es muchas compañías debieron haberse enfrentado a estos costos y a todos estos problemas de los cierres y demás del coronavirus, y reajustar su planta de empleados y tomar decisiones en general. Y puede ser que a esta altura las empresas sean más cautas en la reactivación ya de ciertos puestos de trabajo, o hayan encontrado formas de, no sé, tercerizar o reajustar todas sus cargas laborales, ¿no? ¿Usted pensaría, doctor Gandini, que las medidas del gobierno con las que se buscó atacar, digamos, todo este problema de la crisis económica e impulsar a las empresas, ayudarlas, estuvieron bien encaminadas, bien enfocadas, fueron efectivas? ¿Se van a necesitar medidas de estas adicionalmente en el 2021? Yo pienso que las medidas, digamos, el gobierno tomó medidas muy agresivas que tenían que ser agresivas en su momento. Digamos que el impacto y el choque de las cosas que se vinieron ameritaba toma de medidas en este sentido. Siempre, pues por lo menos, digamos, hay diferentes enfoques de ver qué sector debería fortalecerse más frente a otro. Pero creo que una de las cosas que es muy importante mantener en cuenta, y que el gobierno espero actúe en concordancia para el 2021, es el consumo de los hogares. El consumo de los hogares es un motor muy importante, y digamos, tenemos una carga tributaria muy grande con el IVA para el consumo de los hogares y demás. Y eso me parece que si se siguen cargando impuestos o cosas, va a tener un efecto, por supuesto, nocivo en el crecimiento. Entonces, habría que mirar muy de cerca qué nuevos impuestos o qué nueva discusión venga el próximo año con la reforma fiscal que está buscando hacer el gobierno y demás, y cómo se puede afectar el consumo. Siento que el consumo es el motor que tal vez no ha sido como tan incentivado en este momento. Pues justamente el ministro de Hacienda anunciaba que ya en febrero van a empezar a diseñar la reforma tributaria, pero lo que no sabemos es si finalmente esa reforma va a estar orientada a aumentar el ingreso fiscal del Estado o, por el contrario, a aliviarle la carga a las empresas. ¿Por dónde cree usted que finalmente va a tener que meterse el gobierno? ¿Qué priorizar? Bueno, es un escenario muy difícil el del gobierno, porque la verdad el gobierno va a quedar con un déficit fiscal muy grande. Digamos, todos estos subsidios, todas estas medidas que me preguntabas ahorita, pues eso al final del día, para decirlo de una forma muy coloquial, es plata, y de la plata hay que sacarla de algún lado. Entonces está el crédito del Fondo Monetario Internacional, la línea de crédito, los endeudamientos y demás, pero yo siento que el gobierno tiene un escenario muy complejo, porque si reduce la carga del consumo, que sería lo ideal como para poder también fortalecer, es decir, si hace política fiscal en el sentido de política fiscal expansiva, de reducir impuestos, el otro problema que tiene es de dónde saca los ingresos. Entonces, van a tener que hacer un balance muy, muy particular entre las dos cosas, porque no se pueden ni sesgar al crecimiento y lo que estábamos hablando ahorita, pero tampoco se pueden sesgar, que es lo que a uno a veces le da como la impresión con todas las medidas de reforma tributaria, en aumentar los ingresos fiscales. Tiene que haber un balance, tienen que hacer ingresos fiscales, pero también tienen que hacer política fiscal. Digamos que eso es lo que debería ser el foco de la discusión del próximo año. Súmele a eso, doctor Gandini, que el gobierno está aspirando a que el próximo año el crecimiento esté por el orden de 5% o incluso más. ¿Están siendo muy optimistas en el gobierno? Pues si usted se pone a ver, el gobierno por fin ajustó
hace tal vez como unas 3 semanas solo ajustó el crecimiento a un rango de 2020 entre menos 7 y menos 8. Entonces, mucho del promedio que yo veo, yo estaba volviéndole a echar una revisadita a las cifras antes de sentarme acá con ustedes, pero digamos que pensar en un 4 o 5 es como el promedio para 2021 que tiene Banco de la República, los analistas y el gobierno. Podríamos pensar como en un promedio entre un crecimiento de 4 o 5. ¿Qué sucede por detrás de eso? Mucha gente está concentrada en pensar cuál va a ser el crecimiento económico. La medida real para mí es cómo se va a mejorar el desempleo. En realidad, nosotros hemos estado creciendo todo el tiempo y cargando una alta cifra de desempleo, lo que al final del día, si hiciéramos una suma muy sencilla, lo que estamos diciendo es estamos creciendo, pero no lo suficiente para reducir el desempleo. Entonces, puede ser que crezcamos el 4 o 5, está muy cercano al consenso ya como de diferentes sectores, pero ¿eso será suficiente para reducir el desempleo? Esa es la pregunta al final del día. Puede que crezcamos el 4 o 5, a mí me parece que es una cifra que es razonable, porque además, pues cuando uno está cayendo o contrayéndose, pues rebota en algún nivel, no va a rebotar lo mismo, pero el problema sería ¿qué tanto eso me impacta a mí el desempleo? ¿Qué tantos empleos estoy creando y qué tanto le estoy generando como esa inercia a la economía? Pues la otra parte de la esperanza, doctor, ya para terminar, está en las reformas. La reforma laboral, por ejemplo. ¿Usted cree que la reforma laboral verdaderamente ayuda a generar empleos? Porque acuérdense que en el 2002 y en otros años se han hecho reformas laborales con ese mismo propósito, pero nos quedamos con los recortes, digámoslo así, en los beneficios para los trabajadores y sin más empleo. ¿Qué puede pasar en el 2021? Pues digamos que lo que nos está pasando en este momento es que estamos en un momento coyuntural tan fuerte que es el gran momento para de verdad hacer una reforma. O sea, en todos los niveles, o sea, todas las reformas que se han venido hablando, debería ser un momento para decir, bueno, ¿qué está pasando? Y hay que pensar muy bien, por ejemplo, en el desempleo de género. Eso, la diferencia de hombres y mujeres en las tasas de desempleo, eso ha sido siempre un problema, pero hasta ahora se hizo visible como para todo el público. Entonces, yo pienso que pensar en mecanismos de generación de empleo tienen que ir de la mano. No es solo una reforma laboral, o sea, es realmente muchas áreas que hay que pensar en términos de qué sectores, qué tipo de inversión, por ejemplo, en infraestructura, el plan de ferrocarriles, qué otras inversiones en obras, qué más cosas que el gobierno puede incentivar y crear. Es que al final es crear empleos. La reforma puede hacer más flexible el ejercicio, pero no puede ir sola. Digamos que la reforma no es la solución única y exclusiva para este problema. Puede ayudar en algunos niveles, pero hay que expandirnos, hay que crecer más, hay que dejar de estar amarrados solo al petróleo, hay que empezar a mirar otros sectores. Ese tipo de cosas también deberían ser parte de todo el esquema. A veces uno se queda como en el esquema de la discusión y el Congreso y la reforma y todo el rollo como alrededor, pero también hay otros escenarios de fondo que hay que tener en cuenta, creo yo. Así es, señor. Un problema complejo que exige muchos tipos de soluciones. Doctor Gandini, muchísimas gracias por estar en Signo Pesos. Una buena noche y un feliz año nuevo también. Feliz año, Henry. Un abrazo a todos. Muchas gracias, señor. Es el doctor Gregorio Gandini, economista y columnista en Signo Pesos. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El gobierno obtuvo su primer préstamo en pesos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya nos vemos. Continuamos en Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Son 181.759 millones de pesos y corresponde al préstamo que Colombia ha hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo BID en pesos, en moneda local. Según el Ministerio de Hacienda, estos recursos serán destinados al programa de agua potable para el departamento de La Guajira. Y continuamos en Signo Pesos ahora para hablar de negocios con Juan Fernández. Juan, muy buenas noches. ¿Cuál es el tema de hoy?
Henry, buenas noches. Hoy le voy a hablar de ganadería sostenible y la iniciativa del Grupo Éxito de impulsar ese modelo de conservación que al final marca esa tendencia de negocios amigables con el medio ambiente. Lo que busca Éxito es trabajar en impulsar ese modelo de conservación de ganadería sostenible y con ello pues se convierte en el primer retail en implementarlo en Colombia. Juan, pero ¿cómo funciona ese modelo de proveedores ganaderos en el Grupo Éxito? Pues mire, Éxito tiene 39 proveedores de ganado en pie en el país y han logrado monitorear el 100% de sus predios satelitalmente para ver todo este tema de la relación frontera agrícola y deforestación. Se espera que para que ese modelo de conservación sea el correcto, como mínimo, pues asegurar la calidad del producto, estándares de calidad e inocuidad, tales como la edad, cobertura y grasa y rendimiento del animal. También que los animales se encuentren en estados satisfactorios de bienestar en prácticas productivas, verificando su salud, la comodidad y también la alimentación. Contar, por ejemplo, con la capacidad de especificar las condiciones en las cuales se realizó el proceso productivo, desde el levante hasta el empacado, que debe ser también ecoamigable. Asimismo, proveer condiciones de trabajo seguras para los trabajadores. Para terminar, algunos datos sobre la producción ganadera en el país, que es de gran importancia para la economía rural y sectorial y contribuye con el 13,6% del PIB nacional, el 27% del PIB agropecuario y el 64% del PIB pecuario. Además, representa el 7% del empleo nacional y el 28% del empleo rural. Y esta, pues es, Henry, la movida de hoy sobre ganadería sostenible y esta iniciativa del Grupo Éxito que busca popularizar todo este tema sostenible y ganadero en el país. Juan, muchas gracias. Como siempre, muy interesantes sus movidas empresariales aquí en Signo Pesos. Y el gobierno anunció una inversión millonaria para llevarle gas a 16.000 hogares de escasos recursos. Los detalles los entrega en Signo Pesos el viceministro de Energía, Miguel Lotero. Desde el Ministerio de Minas y Energía vamos a aportar más de 18.800 millones para cofinanciar la construcción de infraestructura de redes de distribución, para llevar por primera vez el servicio de GLP por redes a más de 16.000 hogares de estratos 1 y 2 en los departamentos de Nariño, Cesar, Risaralda y Cauca. Durante el 2020, más de 19.100 nuevos usuarios han sido conectados al servicio de GLP por redes para un total de 145.300 usuarios que han mejorado su calidad de vida durante el gobierno del presidente Iván Duque, gracias a que ahora cuentan con este servicio público en sus hogares. La construcción de estos nuevos proyectos nos va a permitir seguir cerrando brechas sociales, ampliar la cobertura del servicio de gas por redes y mejorar la calidad de vida de más de 16.000 hogares colombianos. Además, el GLP es un energético de bajas emisiones. Su uso contribuye a mejorar la calidad del aire en las ciudades. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana y hasta el próximo lunes es de 3.432 pesos con 50 centavos, bajó 49 pesos con 60 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,49%, se ubicó en $51 con 34 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.053.000 pesos la carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,88% y la acción que más se valorizó fue la de Cemex Latam Holding con una ganancia de 15,80%, mientras que la que más bajó fue la del grupo Argos con un retroceso de 4,14%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El ICETEX anunció que tiene listas 91 becas totales o parciales para colombianos que deseen estudiar una maestría o un doctorado en España o en Canadá. Las inscripciones deben realizarse en los próximos días a través de la página web del ICETEX, donde está toda la información y los requisitos que deben llenar los interesados en estas becas. Y así terminamos por hoy y por este 2020. Signo Pesos hará una pausa por un par de semanas, pero nos veremos de nuevo a mediados de enero con toda la información económica que usted necesita saber. Nos alegra haberlos tenido en nuestra audiencia y les deseamos un muy feliz año 2021 cargado de alegrías y bendiciones. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una buena noche.